Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado ¿en qué? Lo dice en el último versículo. ¿En qué? En todo. Amén. ¿Fue tentado él? Ay, qué bien como lo saben, qué bueno. Gloria a Dios. Me encanta que sepan la palabra. Fue tentado en todo, hermano. Y la tentación es algo real. Amén. Es algo real. No es ficticio. Porque muchos dicen, bueno, pero está bien, pero Jesús sabía que no lo podía hacer. Sí lo podía hacer. Todas las cosas que le dijo la podía hacer. ¿Por qué? Porque al diablo le fue entregada toda la potestad. Por haber pecado el hombre, al diablo le fue entregada toda la potestad, hermano. Entonces él podía darle todo lo que quería. La tentación es algo real. No, es algo real, es algo lindo que esconde algo malo. Eso es una tentación. Es algo lindo que se le ofrece, pero atrás esconde algo malo, ¿no? Por eso hay tanto vicio en la calle, ¿no? Porque, ay, qué lindo, no, las drogas, no, el alcohol, todo, ay, qué lindo, pasamos un momento bárbaro, sí, pero después terminan destruidos, se arruinan, hermano. No es algo ficticio, algo como los novios, ¿vio? ¿Vio cuando uno es novio? Ay, te regalo la luna. Tráemela, a ver. Ay, voy a llevarte a ver las estrellas. Sí, porque en casa no hay techo, por eso. ¿Entienden? No es algo ficticio. No es algo irreal, es algo real. Es algo que se puede hacer, es algo que uno tiene las posibilidades. Entonces el enemigo lo tentaba al Señor. Y lo tentó en todo. En todo lo tentó. ¿Y con qué lo tentó, hermano? ¿Con qué lo tentaba? Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo tentaba con la misma palabra de Dios. Porque el enemigo conoce la palabra de Dios. El enemigo conoce la palabra de Dios. Entonces, él lo tentaba con la palabra. ¿Y con qué lo resistió Jesús? Muy bien, Milton, muy bien. Con la palabra también, hermano. Con la palabra. Es como les decía el otro día, ¿se acuerdan? ¿No? Entre David y Goliat, era una guerra de palabras. Y acá otra guerra de palabras también. Acá otra vez se vuelven a confrontar la palabra. Pero acá, en este caso, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Era un espadeo bíblico, ¿no? Parecía. ¿A cuánto les gusta jugar espadeos bíblicos? ¿No saben lo que es eso? Yo les digo un versículo bíblico y ustedes lo buscan y el que lo encuentra primero se levanta. ¿Jugamos? Decile al que tenés al lado, tenés que conocer la palabra de Dios. Tenés que estudiar la palabra de Dios, decile. Porque muchas veces, hermano, el enemigo hasta nos llega a confundir con la palabra. Hay tantos en las redes sociales, hermano, que yo digo, no puede ser que digan esas pavadas, porque son pavadas. Usan la palabra de Dios para hablar pavadas, para sacar beneficios, para confundir a la gente.
Pero escrito está. En los últimos tiempos aún van a ser confundidas aún a los propios escogidos, dice la palabra de Dios. El enemigo va a querer hacer confundir a los propios escogidos. ¿Y cómo los hace confundir? Con la palabra. Por eso hay que estudiar la palabra. Hay que prepararse, hermano. Usted no puede ser un neófito. Cuando los discípulos fueron a buscar para que atiendan a las mesas, ¿qué le dije? ¿Quiénes tenían que ser? Personas cultas, personas capacitadas, personas estudiadas, personas que conozcan la palabra, personas que sean llenas del Espíritu, ¿entiende? Usted tiene que prepararse, tiene que estudiar. No puede ser un inmaduro toda la vida. Ahora, Jesús, el enemigo lo tentaba con la palabra y Jesús le resistía. Pero Jesús se lo decía con autoridad. Jesús hablaba y hablaba con poder, con el poder de la palabra. Cosa que muchos no tenemos. O no tienen. Vamos a hablar de otra gente, no de nosotros. Vamos a hablar de otros, de la otra iglesia. Que no voy a dar nombre para que no se... ya veo que digo cualquier nombre de iglesia y salta una iglesia, ¿no? Después, no, esa es la iglesia mía. Vamos a hablar de otra iglesia. Hay muchos que no tienen autoridad ni peso con la palabra. Hay muchos hermanos que hablan la palabra, que dicen la palabra, que declaran la palabra, que reclaman con la palabra, ¿no? Le reclaman a Dios con la palabra. Y decretamos, y decimos, y confrontamos, y hacemos esto, y hablan y se desgargantan con la palabra, ¿no? Diciendo la palabra, pero no pasa nada. No pasa nada. Hablan la palabra, dicen la palabra, declaran la palabra, pero no pasa nada. Y muchas veces no se cumple ni siquiera lo que están hablando, ni lo que están declarando, ¿no? Yo declaro que vas a ser sano y no pasa eso. Yo declaro que vamos a prosperar y no prosperan. Yo decreto, y tanto yo. ¿Y por qué pasa eso muchas veces? ¿No se pensó, no se puso a pensar eso? ¿Por qué muchos hablan y hablan, pero después no pasa nada? No, atamos principados, no reprendemos, y no reprenden a nadie. Al final el enemigo los tiene como cachetada de loco. ¿Y por qué? Muchas veces hablan y muchas veces sucede que salen avergonzados. Cosa que el Señor dijo, mi pueblo jamás será avergonzado. Ahora pregunto, si salen avergonzados, ¿serán pueblo de Dios? Porque Dios dijo, mi pueblo jamás será avergonzado, ¿o no, Milton? ¿No dice así la palabra? Y si salen avergonzados, ¿qué pasó ahí? Decirle al que tienes al lado, y mirá, pudo haber pasado tres cosas. Pueden pasar muchas más, pero vamos a meditar en tres cosas. Primero, que no conocen la palabra. Hay mucho pueblo de Dios que no conoce la palabra. No leen la palabra. ¿Cuántos tienen Biblia en su casa?
¿Cuántas veces la leen al día? No me conteste, piénselo usted, no me conteste. ¿Cuántas veces la leen al día? ¿Cuántas veces se ponen a meditar en la palabra? ¿Cuántos se ponen a escuchar palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo padeció por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la palabra. De la palabra. Hoy escuchamos a cualquiera en las redes sociales y le creemos. Le creemos. Sin meditar en lo que dice la palabra. Ojo, a mí me gusta escuchar, A mí me gusta escuchar. Pero todo lo que dicen lo analizo con la palabra. Porque si no lo dice la palabra, hermano, es aquel que está diciendo, es un mentiroso. Miren, y esto de verdad se lo voy a decir. No me importa si lo ven o no lo ven. Yo el otro día hablando con los varones, les comenté, yo les dije, a mí me invitan a predicar en varias iglesias, gracias a Dios. Pero yo hay una iglesia que no iría. Hay una iglesia en mi barrio que yo no iría a predicar. O si iría una vez y después me van a echar. Me echan, de verdad. Porque dice el nombre de la iglesia. Jesús dijo, yo soy sobrenatural. ¿A dónde lo dijo? ¿Alguno que tenga concordancia que me pueda buscar ahí donde dice Jesús dijo yo soy sobrenatural? Dos cosas, hermano. Primero, Jesús no lo dijo. Entonces yo no puedo decir una cosa que Jesús no dijo. No puedo decir Jesús dijo tal cosa que no dijo. Y otra cosa, que si fuese verdad, entonces el sacrificio de Jesús no vale. No vale. Porque el que tenía que pagar el precio por nuestros pecados tenía que ser alguien natural. Alguien de carne. Alguien como usted y yo. Una persona. No un superhéroe. ¿Entiende? Pero no, hoy con tal de, que me sigan, decimos cualquier cosa, hablamos cualquier cosa. Por eso yo siempre les digo a ustedes, hermano, todo lo que se dice acá arriba, así sea su pastor, es decir, yo, por ahora, no sé si me quiere llevar esta noche, no sé, ¿quién quiere ser pastor mañana? Amén, gloria a Dios, Julio, muy bien. Todo lo que yo diga, hermano, ustedes tienen que analizarlo con la palabra. Porque si no lo dice la palabra de Dios, usted tiene el derecho a decirme, usted pastor es un mentiroso. Usted pastor no sabe nada, vaya de vuelta a estudiar. Por eso tenemos que conocer la palabra. Muchos hablan la palabra, pero hablan de lo que escucharon, de lo que dijo tal persona que dijo. Entonces yo le creía a la persona, no, pero ¿sabes que me lo dijo tal persona? ¿Sabes que la Biblia dice tal cosa? ¿Y en dónde dice eso? No sé, pero me lo dijo José. ¿Y quién es José? No sé, uno que le dijo Mario. Le dejaste mi hermano. Entonces no lo dice la palabra, lo dijo José, que lo dijo Mario. Por eso tenemos que conocer la palabra, hermano. Tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Hablan de lo que dijeron, que supuestamente dice que dijo. Y así
muchos se desvían. Muchos se desvían. Y muchos divagan en la ignorancia. Divagan en la ignorancia. Por eso decía el que tenés al lado, no seas ignorante. Ignorante no es algo malo, hermano. Es ignorar la verdad. Es desconocer la verdad. Así que no se asuste si su hermano le dice ignorante. Amén. Por eso decirle con toda confianza, sos un ignorante. No, mentira, no le diga. Y pueden salir todos acá peleados. Tenemos que ser entendidos en la palabra. Tenemos que leer la palabra. Aquella gente ignorante es porque no lee la palabra. Es más fácil escuchar y creer lo que me dicen los demás a ponerme a leer yo. Tenemos que leer la palabra, hermano. Tenemos que ser entendidos. Amén. Tenemos que ser entendidos. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Gloria a Dios. Entonces leamos la palabra. Las otras cosas, vamos a ir rapidito. Lo otro es que leen la palabra, pero no le creen a la palabra. Leen la palabra, pero lo leen como si fuese el Paturuzú. ¿No? Bueno, ahí me deschavé la edad, ¿no? Paturuzú. ¿Cuántos conocen a Paturuzú? Ah, ¿vio? Ah, había algunos. Ah, vos tenés mi misma edad, gloria a Dios. Los jóvenes no conocen. No conocen el Paturuzú, no conocen el libro gordo de Petete, no conocen al Topollillo, no conocen nada de esto. Vos, Carlito, no te hagas el jovencito porque vos también... Ah, conocés, bueno, entonces... No, así, viste, miraba para otro lado, Carlito. No te hagas. O sea, es como muchas veces decimos, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios. ¿Cuántos saben que hay un Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Tenemos que creerle a la palabra. Tenemos que creer en Dios y creerle a la palabra. Mire, Jesús se cansó de predicar, se cansó de enseñar, se cansó de decir que Él tenía que padecer, tenía que morir, que Él iba a ser crucificado, que iba a tener clavos en sus manos, todo dijo. Que iba a resucitar. Resulta que cuando resucitó, fue uno de sus discípulos y no creía que Jesús había resucitado. No creía que era Jesús. Jesús le tuvo que decir: Tomás, pasa tu dedo por acá, por mis agujeros ahí, pasalo por mi costado, mirá, toca acá, soy yo. Ay, Tomás, le dijo, ahora porque me viste, creíste. Benditos aquellos que no vieron y creyeron. ¿De quién estaba hablando? De vos, decile a tu hermano, estaba hablando de vos. De nosotros, que no lo vimos, pero le creemos. Le creemos. Yo creo en Jesús, creo en el sacrificio, creo en la salvación, creo en la vida eterna y le creo a la palabra. Cuando Jesús volvió a su pueblo, venía de hacer milagro en todas las aldeas, y cuando llegó a su pueblo, ¿qué hizo? Dice, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque su pueblo no le creía. No le creía. No, este es Jesús, este es el hijo del carpintero. Que siga haciendo madera nomás. Que vaya a hacer mueble. No creían en Jesús.
Decirle al que tienes al lado, ¿vos crees en Jesús? ¿Vos crees en Jesús? Entonces créele a la palabra. Créele a la palabra. Tenés que creer en Jesús. No solamente creer en, sino tenés que creerle también. Amén. Es decir, lo primero es que no conocen la palabra. Y después, aunque conocen la palabra, no le creen. Y lo tercero, que acá es donde quiero llegar, por eso fui rapidito con lo demás. Lo tercero, decirle al que tenés al lado, ahora el pastor va a predicar. Ahora va a empezar a predicar. Amén. Amén a ese agarrate. Gloria a Dios. Es que leen la palabra, escuchan la palabra, le creen a la palabra, pero pero no le obedecen a la palabra. No obedecen a la palabra. No cumplen la palabra. No hacen lo que la palabra de Dios les dice que hagan. Son desobedientes a la palabra de Dios. Decirle al que tenés al lado, quédate tranquilo, no hablaron de vos. No te vio el pastor esta semana, así que tranquilo. Recién orábamos y decíamos justamente en Santiago 1:22 que dice, sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos, hermano. Porque usted se cree que no hacer la voluntad de Dios y venir a la iglesia y hacer lo que yo quiero, lo que a mí me dan gana, yo voy a estar engañando a Dios. No, hermano. Usted puede engañar al pastor, puede engañar al líder, puede engañar al hermano, pero a Dios no lo engaña. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. No te engañes, hermano, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Y sabe qué es burlado? Es decir que yo amo a Dios y en verdad no lo amo. Decir a Dios, yo voy a hacer lo que vos querés y en verdad no lo hago. Es decirle al Señor, sí Señor, y después no hacerlo. Yo creo en vos, yo confío en vos, pero yo no hago lo que vos querés. Dios no puede ser burlado, hermano. ¿Cómo pueden pretender que Dios lo escuche cuando usted no quiere escuchar a Dios? Usted no quiere escuchar a Dios, pero después quiere que Dios lo escuche. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ay, ay, ay. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a los temerosos de Dios y a los que hacen su voluntad. Dios no escucha a los pecadores. Y los pecadores son aquellos que conociendo la verdad no lo hacen. Dice la palabra de Dios, y sabiendo hacer lo bueno no lo hago, se me cuenta ¿por qué? Pecado, hermano, pecado. Así dice la palabra. Si sabiendo hacer lo bueno no lo hago, se me cuenta ay, qué bien como lo saben, gloria a Dios. Se nos cuenta por pecado.
Si yo sé lo que tengo que hacer, si Dios me reveló, si Dios me mostró, si Dios me habló a través de su palabra lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces soy pecador. Soy pecador. Dice la palabra de Dios que cuando llegue el día del Señor, ¿a quién se lo va a condenar más? Al que más se le dio. Al que más se le dio. Al que más se le habló. Al más entendido. Es decir, no aquellos que no escucharon la palabra de Dios. No. Porque ellos no escucharon, por eso no sabían y por eso erraron. Pero nosotros sabemos, somos entendidos. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio conocimiento, Dios nos dio su palabra, Dios nos habló, Dios nos mostró, pero nosotros no quisimos hacer lo que quería Dios. Por eso somos pecadores, porque sabemos lo que Dios quiere, pero no lo hacemos. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Ah, cierto, dije que no iba a hablar de nosotros, de los otros. ¿Entiende, hermano? Hay muchos hermanos que vienen a la casa de Dios, escuchan la voz de Dios, leen la Biblia, cantan al Señor, pero hacen lo que bien les venga gana. Hacen como se le ocurre, hacen como quieren. No le importa lo que Dios dice en su palabra. Conociendo la palabra de Dios, siguen haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Siguen haciendo las cosas de la carne y no las del Espíritu. Siguen pecando como si Dios no los estuviese viendo. No hay ningún niñito de 3 años acá, ¿no? De 5 y de 7 no. Gloria a Dios. Siguen fornicando, siguen adulterando, siguen robando, siguen mintiendo, siguen peleando, siguen con griterías, con maledicencias, siguen siendo idólatras, siguen diciendo groserías, siguen alcoholizándose, siguen drogándose, siguen soberbios. Siguen con la adivinación. Siguen yendo a los curanderos. Siguen haciendo todas cosas deshonestas. Y todas las cosas que dice Gálatas. Podríamos seguir, ¿no? Siguen con malos pensamientos. Siguen hablando, murmurando de los demás. Y todas las cosas que a Dios no le agradan, sí, siguen haciendo así. ¿Y cómo puede creer, hermano, que Dios va a escuchar a alguien así? ¿Cómo puede creer que Dios va a estar atento ahí? Ay, no, si mi hijito necesita tal cosa. Ay, ¿qué necesitas? A ver, orá y decime no. Y nosotros nos desgargantamos orando. Ay, oh, Dios, porque tu palabra dice, sí, tu palabra dice, pero también te dice a vos la palabra. La palabra de Dios dice que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. No, sí, está bien, pará un cachito.
Porque antes de decirte que Él estaría contigo hasta el fin, te dice que no te apartes de su palabra. Lee los versículos anteriores, porque a todos les gusta leer Josué capítulo 9, el capítulo 1, versículo 9, donde dice Dios estará contigo todos los días hasta el fin. Pero antes del versículo 9 hay otros versículos anteriores. Desde el 5 hasta el 7 y hasta el 8, dice, no te apartarás de mi ley. No te apartarás, no andarás en caminos ajenos, no te desviarás, sino que cumplirás y meditarás sobre la palabra y la cumplirás para que todas las cosas te vayan bien. Entonces, yo estaré contigo todos los días. Entonces, ¿cómo podemos creer que Dios va a hacer lo que nosotros le decimos cuando nosotros somos desobedientes? Cuando Jesús mismo hablando allí en Filipenses, hablando de Jesús, Pablo hablando de Jesús, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, decía Pablo, el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se hizo qué? ¿Se hizo qué? Obediente, hermano. Ahora, ¿usted quiere que Dios lo escuche? ¿Quiere que Dios le responda? ¿Usted es una persona obediente? Ahora, ¿entiende por qué Jesús tenía tanta autoridad para reprender al diablo con la palabra? Para soportar al diablo con la palabra. Porque Jesús conocía la palabra. Porque Jesús le creía al Padre. Porque Jesús era obediente al Padre. Igual que nosotros, ¿verdad? Jesús era obediente ¿a qué? A la palabra de Dios. Allí en Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús mismo dijo, yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Ah, ¿vio? Y muchos vienen a la iglesia y queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros la voluntad del Padre. En la iglesia hay muchos hermanos que se creen que van a jugar con Dios, que van a jugar con el Evangelio, que vienen a la iglesia para poder hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Sabe la cantidad de personas, hermanos, de verdad le digo, la cantidad de personas que vienen a pedirme consejo, pero no quieren un consejo? No quieren un consejo. Quieren que yo les diga lo que ellos quieren escuchar. Quieren un consenso, porque incluso me vienen a pedir consejo después de que ya se la mandaron. Pastor, ¿usted qué opina si pasa esto y pasa aquello y pasa lo otro? Y no está bien. Ah, porque ya pasó. Ya lo hice, ya lo hicimos, ya esto, ya aquello. Ah, no querías un consejo entonces. ¿Para qué me pedís consejo? Porque incluso aún yo dándole consejo, después siguen haciendo lo que bien les viene gana. En la iglesia hay muchos hermanos así que creen que van a jugar, que vienen a jugar,
Que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Ay, Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro. Está bien, ¿y lo que Dios te pide que no vale? O sea que, ¿sos vos el Dios? ¿Sos vos el autor de la palabra? No, hermano, tenemos que volvernos a Dios, Nosotros somos los que tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. No acomodar la palabra de Dios a nosotros. Muchos queremos acomodar, ¿viste? Pues hay muchos que acomodan la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios dice esto y dice aquello. No, por eso hubo tantas herejías, ¿no? Tantas herejías. Mire, una sola le voy a decir. Cuando los hombres de antes, no hay ninguno acá, ¿no? Somos todos jovencitos. Gloria a Dios. Los hombres de antes agarraban la Biblia y decían, porque la mujer tiene que estar sujeta a su marido, ¿no? Y las maltrataban y tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Es verdad, tiene que estar sujeta a su marido, pero su marido tiene que estar sujeto a Dios. Y esa parte no la agarraban. Y cuando dice que tenía que estar sujeto a Dios, dice que teníamos que amarla como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero esa parte no la leían, ¿vio? Después podríamos hablar de eso. Después voy a hablar de eso. ¿Qué le parece a las mujeres que hable de eso? Amén. Gloria a Dios. El día del padre le voy a agarrar a los maridos. El día del padre le voy a agarrar a los maridos. Sí, que se creen que son, no, yo soy el rey de la casa. ¿Qué vas a ser el rey de la casa? ¿Hablamos después de eso? Se pusieron contentas las mujeres. Gloria a Dios. Nosotros nos tenemos que acomodar a la palabra de Dios, hermano. Si nosotros no nos sujetamos a la palabra de Dios, todo lo que digamos va a ser en vano. Por eso dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, ¿cómo queremos resistir al diablo si no nos sujetamos a la palabra de Dios? Para resistir al diablo tenemos que estar sujetos a Dios. No podemos tener autoridad si no nos sometemos a la autoridad. Eso es autoridad delegada, ¿entiende? Yo me sujeto a Dios y el diablo se sujeta a mí. Pero porque yo estoy sujeto a Dios. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Usted está sometido a Dios? ¿Está sometido a Dios? ¿Usted hace la voluntad de Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted conoce la voluntad de Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Entiende? Jesús mismo, estando en su mayor dolor, en su mayor sufrimiento, en aquel momento cuando dice que le caía el sudor como grandes gotas de sangre, se atrevió a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ¿quién?
como tú quieres. Y nosotros muchas veces, Señor, ay, que pase este malestar de cabeza, porque si no pasa, yo no voy más a la iglesia. Ay, Señor, que me gane la lotería. Dale, ¿en serio? No, y nosotros queremos ponerle presión a Dios, como si, Dios dependiera de nosotros. Decirle al que tenés al lado, Dios no depende de vos, vos dependés de Dios. Vos dependés de Dios. Lo que pasa es que hay muchas iglesias, hermanos, que no hablan estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque quieren ganar adeptos, ¿no? Entonces hablan todo de prosperidad. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a engrandecer, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar lo otro. Pero no hablan de santidad, no hablan de consagración, no hablan de fidelidad. Y el día que usted tenga esos problemas, usted no va a saber a dónde correr. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros aprendamos la palabra. Aprendamos la palabra de verdad. Yo quiero que el día que venga el Señor a buscar a su pueblo, cada uno de nosotros nos vayamos juntos a la presencia de Dios. Amén. Por eso me gusta predicar la palabra como es la palabra. Amén. No endulzarle los oídos como hacen muchos. No me interesa endulzarle los oídos si usted después no va a ser salvo. ¿Para qué quiere un oído dulce? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En otra ocasión, dice que él estaba en una casa predicando y hablando, y estaba todo lleno de gente, y ya no se podía entrar más. Y vienen unos y le dice, Señor, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué le dijo él? ¿Se acuerda alguien? ¿Se acuerda alguien? He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes? Los que estaban con él. He aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Dijo, ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Una vez, yo no era pastor todavía, y le digo a un pastor en el Día del Amigo, ¡Feliz Día del Amigo!, le digo a un pastor. Y él con tanto amor me dijo, pero con mucha sabiduría, si sos amigo de Jesús, sos amigo mío, si no, no sos amigo mío. Y además me acordaba cuando escribía esto, si haces la voluntad de Dios, sos mi hermano, si no, no sos mi hermano. ¿Cuántos hermanos tengo acá? Amén. ¿Son hermanos míos? ¿Hacen la voluntad del Padre? Gloria a Dios. Entonces somos hermanos. Amén. Somos hermanos porque hacemos la voluntad del Padre. Hoy le decimos hermanos a tantas personas, hermano. Hola hermano, y llevan una vida desastrosa. Por eso Jesús tenía autoridad. Por eso Jesús podía reprender al diablo. Por eso Jesús le resistía al diablo. Porque él conocía la palabra. ¿Conocen la palabra? ¿Conocen la palabra? Tenía fe. ¿Tienen fe?
¿Tienen fe? Y era obediente al Padre. ¿Son obedientes al Padre? ¿Cuánto tenemos que aprender, no? ¿Cuánto tenemos que aprender? A Jesús lo respaldaba una vida de fe, una vida de conocimiento, una vida de sabiduría, una vida de obediencia. Por eso, hermano, tenemos que conocer más la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que comer palabra, tenemos que conocer la palabra, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que creerle a la palabra de Dios. Pero más que nada, hermano, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Más que nada tenemos que hacer la voluntad de Dios. Más que nada tenemos que poner la palabra de Dios por obra. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Dice la Biblia que es viva y ¿qué más? Y eficaz. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? ¿Por qué es viva? Porque habla por sí sola, hermano. Usted puede leer un versículo 20 veces y según la necesidad que usted esté pasando, ese versículo le va a hablar igual. Le va a hablar. Aunque diga lo mismo el versículo, pero a usted le va a hablar de la manera que usted necesite. Por eso es viva. ¿Y por qué es eficaz? O mejor dicho, ¿cuándo la palabra de Dios se hace eficaz? Porque dice que es viva y eficaz. ¿Eficaz cuándo es la palabra de Dios? Cuando la creemos, la ponemos por obra. Ahí está, lo segundo es cuando la ponemos por obra. Porque si no, no es eficaz. Si yo no practico la palabra de Dios, la palabra de Dios por sí misma no es nada. O sea, no hace nada. Por eso dice el Señor, que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, cuando yo ando en el Espíritu y hago lo que Dios quiere, entonces la palabra de Dios me respalda, la palabra de Dios viene a mí, la palabra de Dios me bendice, la palabra de Dios me prospera, la palabra de Dios me llena, la palabra de Dios me sana, la palabra de Dios me restaura, la palabra de Dios hace todas las cosas y ahí se vuelve eficaz. Amén. ¿Querés que la palabra de Dios haga todas esas cosas en vos? Entonces viví la palabra de Dios. Viví la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Bueno. ¿Y conoce cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe cómo la va a conocer? Leyendo la palabra. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Cuando vos lees la palabra de Dios, cuando vos le crees a la palabra de Dios y cuando vos sos obediente a la palabra de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque muchos dicen, el propósito de Dios se cumplirá en ti. Claro, pero si no conocemos el propósito, porque no leemos. No escuchamos, ni siquiera escuchamos la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Oramos, hermano. Oramos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de